Muy bien. Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta sesión de la primer Feria Vocacional del CONEVET de programas de licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 2026. Es un espacio creado para orientar a quienes están considerando estudiar esta apasionante profesión y para acercarlos a experiencias reales para quienes han contribuido al desarrollo de la medicina veterinaria y zootecnia en nuestro país. El día de hoy tenemos el gusto de presentar el anecdotario titulado Mujeres en la medicina veterinaria y zootecnia, historias que inspiran. A lo largo de las últimas décadas, la participación de las mujeres en la medicina veterinaria y zootecnia ha experimentado una transformación significativa. Lo que en algún momento fue una profesión predominantemente masculina, hoy cuenta con miles de mujeres que contribuyen diariamente desde la clínica, la producción animal, la salud pública, la investigación, la docencia, gestión y liderazgo de organizaciones profesionales. Para compartirnos parte de esta historia y de su trayectoria profesional, nos acompaña una destacada profesionista y líder de nuestra comunidad veterinaria. Nos honra contar con la participación de la doctora Laura Arbizu. Eh, Hola, doctora, bienvenida a este espacio. Vamos a leer un poquito de su semblanza profesional porque sabemos que es extensa. Bueno, la doctora Laura Arbizu Tobar es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México como médica veterinaria zootecnista y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Cuenta con estudios de maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y es doctora, perdón, en alta dirección con enfoque en dirección estratégica y gestión de calidad en instituciones de salud. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y profesora de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, donde participa en la formación de estudiantes de licenciatura y también de posgrado en áreas relacionadas con la gestión, legislación y políticas en salud pública, así como en ética profesional. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diferentes cargos de liderazgo en organizaciones de la profesión veterinaria. Ha sido tesorera de este organismo CONEVET, presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México y actualmente se desempeña como presidenta del Colegio de la Ciudad de México de Médicos Veterinarios y de la Academia Veterinaria Mexicana. Doctora Laura, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir este espacio con quienes están buscando construir su futuro profesional. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, Evelyn, y pues gracias a todas y a todos en esta charla que tuvimos que posponer porque justo el martes pasado, pues se me habían juntado varios eventos y la verdad iba a andar yo muy carrereada y lo que yo quiero es, eh, ahorita se van a dar cuenta, pues que yo les agradezco mucho porque me dan oportunidad de hablar de algo que disfruto mucho, que es mi profesión. Entonces, y también eso, pues ahorita Evelyn fue mi alumna, somos formadores finalmente desde el ámbito académico, pero más allá de eso, también he tenido la oportunidad de desempeñarme pues fuera de, de esa zona de confort llamado escuelas y facultades, porque en las escuelas y facultades vemos el deber ser. Ya fuera de estas en el campo profesional, pues es donde vemos realmente esas necesidades sociales, sanitarias, eh, y justamente lo que quiero presentarles es cómo ha evolucionado nuestra profesión y, y eso ha permitido que cada vez vayan incursionando o vayamos incursionando más mujeres. Finalmente, nacemos más mujeres que hombres. O sea, eso es algo eh, que existe actualmente en la naturaleza y demás. Pero vamos a ver que en las sociedades se daba esa parte, se le daba más esa prioridad a la parte de proteccionismo del hombre. La verdad es que les recomiendo eh, escuchar charlas sobre masculinidades porque también
finalmente las sociedades, y es algo que no podemos dejar de al lado, también han venido evolucionando. Pero ¿qué pasa en las sociedades? La construye el hombre y hacemos cajitas donde eh, si no clasificamos para una de esas cajas, somos anormales o estamos mal eh, o vamos en contra de la sociedad. Entonces, vamos a ver que el hecho de que en la actualidad, en la medicina veterinaria y zootecnia, a nivel mundial haya más participación o haya un número cada vez mayor de quienes estudian esta profesión, pues no es algo raro, sino que también la sociedad ha evolucionado. Entonces, y desde la legislación, pero les voy a decir algo, el papel aguanta todo, las leyes han cambiado y demás, pero las sociedades sí van evolucionando, pero a un ritmo lento. Entonces, aquí mi charla precisamente va enfocada a por qué cada vez más estamos participando las mujeres, eh, porque también quiero compartirles, esto es un costo de oportunidad, es decir, pues incursionamos en áreas, llegamos a altos cargos que tienen una responsabilidad. Y esto lo hemos tenido que hacer con dos cosas, trabajo, es más, con tres, trabajo, trabajo en equipo y más trabajo y conocimiento. Entonces, es lo que yo quiero compartirles. ¿Qué está pasando? Esta es una profesión que además de repente ha sido muy estigmatizada por la tecnología, por varias cosas, en el sentido que en la televisión pues vemos estos programas donde se atienden animales, pequeñas especies, fauna silvestre, y nos queremos hacer, o sea, creemos que eso es estudiar medicina veterinaria, pero no es así. Nuestra profesión va más allá. Nuestra profesión también da de comer a las personas, la seguridad alimentaria, la salud pública, en fin. Entonces, yo aquí quiero compartirles precisamente qué pasa con esos costos de oportunidad. Y en este recorrido breve, pues nuestra escuela, el origen de nuestra profesión en México y en el continente americano, pues es la Escuela Nacional de Veterinaria en 1853, que fue un decreto presidencial de Antonio López de Santana. Y por muchos años, o sea, ubiquémonos, 1853, teníamos pues poco más, casi 30 años de ser un país independiente, pero también hay que ubicar que quien nos colonizó por muchos años, pues fue España. Por eso nuestro país tenemos muchas características, pues sí, porque nacimos como país con esas tradiciones y muchas de esas costumbres de ese país, de España, y esa mezcla con las culturas que teníamos. Entonces, fue una profesión que nace donde los hombres y en específico militares eran quienes estudiaban esta profesión, porque por muchos años estuvo dedicada a una sola especie, que era el caballo. ¿Por qué el caballo? Porque era el animal de trabajo, de compañía, de deporte, de transporte. Entonces, así como nuestro plan de estudios fue evolucionando, también las sociedades, ¿por qué evolucionan los planes de estudio? Porque las necesidades sociales, sanitarias también van modificándose. Y en cuanto a la participación de las mujeres, pues vamos a ver qué es 86 años después. Se dice muy fácil, pero bueno, si nos ubicamos en que tenemos casi poquitito más de 200 años
como país independiente, pues ahora sí que 86 es prácticamente la mitad, ¿no? O sea, somos un país relativamente joven de manera independiente y nuestra profesión, pues también en el continente, pues es una profesión joven comparada con Europa, entonces, con Asia, o sea, si nos comparamos con la cultura china de 5,000 años de tradición, en fin. Entonces aquí vemos que 86 años después es que van a ingresar las primeras mujeres a estudiar medicina veterinaria y zootecnia, porque coincide el año, que es 1939. 1939 va a marcar dos grandes parteaguas, dos grandes hitos. Uno, que la profesión va a adoptar su nombre. Somos el único país donde nuestra profesión se llama medicina veterinaria y zootecnia. Y ese va a ser el nombre oficial en el sector público, porque ustedes me van a decir, oye, pero hay otras escuelas que tienen otro nombre o modificado, esas están en el sector privado y bueno, eso ya corresponde a Dirección General de Profesiones. Pero aquí, eh, en ese año, por eso nuestra profesión se llama así, y van a ingresar esas primeras mujeres a estudiar medicina veterinaria y zootecnia, donde de repente también escuchábamos chistes malos, misóginos, ¿no? O sea, yo me acuerdo todavía cuando empecé a trabajar que les daba mucha risa, no, es que esa generación era, le decían la generación del león cojo. ¿Por qué león cojo? Porque nada más había 4 mujeres y 3 eran garras. O sea, para que vean ese tipo y se reían. O sea, y yo me acuerdo que lo escuchaba cuando ya había yo salido de la carrera, ¿no? Y ja, 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 y eran cosas que les daban mucha risa. En la actualidad eso, por supuesto que está prohibido. O sea, es una falta de respeto y además lo escuché en el ámbito académico, pero bueno, lo que quiero que veamos es cómo de repente normalizamos estos comentarios, estos hechos, pero estamos ya en el siglo XXI. Las cosas han venido cambiando, tanto en las sociedades, y es lo que quiero compartirles, porque yo me quiero imaginar si yo hubiera nacido en esos años, en una familia machista, donde muchos de nosotros, nuestras mamás, estudiaron hasta la secundaria, porque después era estudiar una carrera técnica, trabajar mientras se casaban, ¿no? Y en la actualidad eso ya no es. Estas mujeres, la verdad, mis reconocimientos, algunas de ellas todavía me dieron clases, la doctora Joyce Blanc, todavía tuve la oportunidad de tomar clase con ella, con la doctora Aurora Velázquez, pero vean además siempre pongo esta diapositiva. Aquí me voy a regresar, o sea, 1939, cuando ingresan las primeras mujeres que se van a titular, ya, de hecho, las primeras mujeres médicas veterinarias, su título es médica veterinaria zootecnista. Ajá, entonces ni siquiera médica veterinaria. Y yo quiero ver en la UNAM, por ejemplo, yo mi título en veterinaria, en medicina veterinaria, mi título de la UNAM, yo egresé en 1993, tuve mi título, y ya dice médica veterinaria zootecnista. Estamos hablando de 1993. Hay escuelas o facultades donde el título sigue diciendo médico veterinario zootecnista, aún cuando sea mujer quien obtuvo el título. Entonces, por eso les digo, o sea, vamos cambiando, pero no todos al mismo ritmo. 1939, las primeras mujeres egresadas en los años 40, que coincide con la fiebre aftosa, con la Segunda Guerra Mundial, o sea, hechos históricos, pero vamos a tener un hecho histórico también nosotras. Como mujeres, estamos hablando que primero entran a estudiar veterinaria las mujeres, pero no votábamos las mujeres en México.
va a ser a nivel nacional, porque sí había algunos municipios, principalmente en el norte del país, donde ya se permitía el voto, o sea, se permitía, te daban permiso de votar, de hablar, y el voto de la mujer en México va a ser a nivel nacional el 17 de octubre de 1953. Lo que quiero que vean es cómo también se van marcando estos hechos sociales, no solo sanitarios. Y las mujeres con gran participación. Y puse estas fotos porque quiero que vean quiénes educan a los niños, las mujeres. Si yo veo, voy, me formo y mi mamá está ahí formada, o sea, mi mamá, las madres predican con el ejemplo, los papás también, pero sabemos que en las familias, pues antes era más ese rol de cuidadora, de educadora a la mujer, ¿no? Y en la actualidad, o sea, doy un salto de los años 50, 60 y doy este salto a 1990 porque realmente va a ser ese mismo comportamiento, donde la mayoría de quienes eran profesionales de la medicina veterinaria son hombres y esa pequeña o esa minoría mujeres. O sea, esto es el porcentaje de profesionales de medicina veterinaria y zootecnia por género. Entonces, prácticamente el comportamiento va a ser el mismo. Y aquí podemos ver en los 90, pero ya después damos ese brinco al siglo XXI. Y vamos a ver que también la tecnología ha generado que nuestra profesión evolucione, que nuestras sociedades evolucionen. Y entonces, en la actualidad, ya se visibiliza esas mujeres líderes, esas mujeres tomadoras de decisiones en todos los sectores, pero en específico en la medicina veterinaria y zootecnia, que es el tema que nos ocupa. Incluso vamos a ver que el siglo XXI, por la tecnología, por esta rapidez en la evolución, también va modificando el lenguaje. En la actualidad, o sea, nuestro idioma castellano que es tan florido, de repente nos encontramos eh, incluso en situaciones de que de manera, es que la palabra correcta es eufemismo, o sea, que se escuche bien. Y por quererle poner lenguaje incluyente, que es lo correcto, pues de repente nuestras frases o nuestra sintaxis se oye, o sea, no se escucha bien, pero es parte de nuestro idioma. Nosotros como académicos, académicas, hemos tenido que actualizarnos en muchas cosas y ahorita se los voy a presentar, pero una de ellas también es estos temas, estas habilidades adicionales, ser líderes, trabajar en equipo, pensar de manera estratégica. Entonces, por eso se visibiliza más el trabajo de las mujeres. Y aquí podemos ver cómo, esto aunque es en México, es un comportamiento que se da casi en todo el mundo. Para el año 2000 sigue predominando en el mercado laboral los hombres. Si ven de 2005 a 2012, pues repunta. Sin embargo, ahorita vamos a ver las condiciones que se han venido dando. En la actualidad, aun cuando ingresan más mujeres que hombres a estudiar la carrera, ahorita vamos a ver, en el mercado laboral sí ha habido cambios, pero no cambios eh, sensibles, o sea, que sea del 50%. Y aquí tenemos esta encuesta de 2023 y prácticamente para 2026 es el mismo comportamiento. En el observatorio laboral, ustedes van a encontrar estas mismas cifras. Sigue habiendo más médicos veterinarios o tecnistas, que es ese 63%, y el 37% somos las médicas veterinarias o tecnistas. Y, por ejemplo, y te dice,
Y de ese 37% de mujeres, la mayoría, sea el mayor número o mayor grupo etario es de 25 a 35 años. Y en hombres de 45 a 54 años. O sea, también esto nos va diciendo varias situaciones, ¿no? En mujeres, pues puede ser porque se casan o porque cambian de profesión, no sé. Yo aquí daría información solo por dar una opinión, pero esto es una realidad. En cuanto a quienes están estudiando medicina veterinaria o que ingresan a estudiar la carrera, vean, es el mismo comportamiento. Empiezan a haber más hombres, o sea, en 1981 es el mismo comportamiento, en el 91, pero ya para este siglo vemos cómo se invierte. Vamos ya a tener poquito más del 50% de mujeres que ingresan. Para 2021 tenemos casi el 80% de estudiantes mujeres. Pero vean, para 2022 yo saqué estos porcentajes de todos los que entran a estudiar veterinaria y agronomía, nos ponen juntos, pero vean, es el mismo comportamiento, o sea, a nivel nacional se va dando este mismo comportamiento. Pero entonces, ¿por qué no se refleja en el mercado laboral? O sea, era para que ya tuviéramos al menos un 50% de hombres y 50% de mujeres en el mercado laboral. Pues todavía seguimos teniendo una eficiencia terminal muy baja. Es decir, de las mujeres que entran a estudiar medicina veterinaria y zootecnia, muy pocas egresan, terminan. Entonces, bueno, seguimos viendo, a veces los números son muy fríos y nos dicen muchas cosas, pero también nuestra profesión ha tenido que actualizarse. O sea, sí quiero que veamos ese referente porque de verdad ahorita es para que veamos, aparte nuestra profesión se ha diversificado cada vez más. Esta diapositiva yo la hice desde como 2010. Sí la he ido actualizando, pero, no, 2010 no, porque vienen las competencias de la Organización Mundial de Sanidad Animal y esas se publicaron en 2013, pero sí ya tiene más de 10 años. Pero lo que quiero que vean es que el perfil profesional de medicina veterinaria y zootecnia no solo integra esas competencias, ese saber hacer técnico científico. Integra también esos valores éticos, sociales, capacidades y lo que yo les decía, visualizar y resolver problemas, aprender a aprender, pensar estratégicamente, trabajar en equipos multidisciplinarios, aprender a emprender, adaptarse a los cambios. Y una que no pongo aquí, pero se da implícita en todas, que es liderazgo. Y ahorita vamos a entrar a esa parte. ¿Y todo eso para qué nos sirve? Para innovar. Entonces, ya no es solo las capacidades técnicas, científicas, sino esas capacidades sociales. Además, somos una profesión de servicio a la sociedad. Tenemos grandes retos y desafíos como profesión. En la actualidad, el mundo es cada vez más complejo, las enfermedades son cada vez más complejas. Ahorita vemos el hantavirus, el gusano barrenador, la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, vemos cómo esta globalización, este intercambio entre los mercados a nivel mundial, pues le ha dado una velocidad al mundo, a todo lo que se hace en el mundo. Entonces surgen estrategias, una salud, desarrollo y aprovechamiento sustentable, seguridad alimentaria, buenas prácticas, estrategia de combate a la resistencia a los antimicrobianos, bienestar animal, bienestar social. Y entonces aquí vamos a encontrar que la participación de mujeres y hombres en medicina veterinaria y zootecnia no solo es en clínicas, es en campo, es atendiendo a la sociedad, en laboratorios, en diagnósticos.
Además, somos una profesión que trabajamos, como es de salud, trabajamos en todos los ámbitos, público, privado, en el ejercicio libre, a nivel federal, estatal, municipal, pero seguimos siendo una profesión de riesgos laborales. Y ustedes me van a decir, ¿y dónde estamos las mujeres? Ah, pues en ese contexto, el mundo sigue girando. Y en esta frase, y lo sabemos, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la más flexible al cambio. Y las mujeres históricamente nos hemos tenido que adaptar a todas esas condiciones, porque si bien se nos había clasificado, se nos habían dado características, somos cuidadoras y todos los vivimos, ¿eh? Muchos que son de mi generación, que soy generación X y que nacimos en matriarcados o ahí la mujer, pues tú eres la mujer, tú lavas los trastes o tú le sirves a tu papá, en fin, y así fuimos educadas. Pero el mundo ha cambiado, sigue girando. ¿Y saben qué? Descubrimos que también somos tomadoras de decisiones, también sabemos asumir responsabilidades. Y empezamos desde esta parte de visibilizar el género, pero se empezó con, a ver, perspectiva de género, no violencia de género, o sea, corregir que no haya violencia, exigir que se cumplan derechos. Muchas veces, y aquí es una realidad, nos toca exigir que se cumplan nuestros derechos, cuando lo ideal es que no tengamos que exigirlos, que se den de manera natural. Pero ya rebasamos la perspectiva de género. Estamos en ese empoderamiento de género. Ahorita vamos a ver precisamente qué es. Y ese liderazgo transformador. Como mujeres tenemos características que nos permiten hacer esto. Pero también, ¿qué creen? Los organismos internacionales nos han dado también ese respaldo político en políticas públicas, pero también tenemos un respaldo legal. Y yo se los comentaba hace rato, la legislación ha avanzado más rápido que la sociedad. Por eso hay leyes que ya nos mandatan cosas que todavía no se cumplen. Pero tenemos que seguir trabajando y luchando por eso, visibilizar nuestro trabajo. Muchas de nosotras, pues a todos cuando empezamos, a todos y a todas cuando empezamos, pues nos toca cargar el portafolio de alguien más que nos va a enseñar, que vamos a aprender. Eh, Incluso hacemos publicaciones a nombre de alguien más cuando le hicimos nosotras. Y todo eso nos tocó vivir. ¿Era lo correcto? No, no era lo correcto. Ah, es que así se hacía. Entonces, cuando rompemos paradigmas, de repente empezamos a visibilizarnos, empezamos a ser criticadas, empezamos a, a romper esos formatos sociales. Y obviamente, pues no todos van a estar de acuerdo, pero ¿saben qué? Avanzamos en equipos, en redes. Y es lo que quiero que visibilicemos, ese liderazgo que en la actualidad las mujeres hemos ido obteniendo es gracias a la credibilidad que tenemos a nuestro trabajo y a que somos formadoras y a que resolvemos. Entonces, vamos a ver que de las primeras políticas públicas surgen con los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí lo vemos con el objetivo 5, igualdad de género. Y esto, como país, tenemos que cumplir con ello. De hecho, hace poco, en 2022, muchas leyes en México, y les estoy hablando, esto es de 2000, muchas leyes en México, México tiene que cumplir con estas metas. Y en 2022, por ejemplo, si ustedes se fijan,
hubo una modificación de la Ley Federal de Sanidad Animal. Y si se fijan en los transitorios, dice, esta modificación eh, es para la Ley Federal de Sanidad Animal y pone muchas leyes administrativas, porque, y dice, todos los comités y grupos de trabajo que se generen al amparo de esta ley deberán cumplir con la paridad de género. Y eso es para poder cumplir con las metas a las que estamos obligados como país. En 2015, estas metas se evalúan. Ningún país las cumplió. Pero como dice el eslogan de esta Agenda 2030, el objetivo de esta Agenda 2030 es transformar al mundo. ¿Cómo? Cumpliendo con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué creen? Pues nuestra Agenda 2030 también contempla la igualdad de género. Entonces, por ello, hay muchas cosas en nuestro país que son obligatorias. Y yo les decía, o sea, esto empieza en 2000, pero también algo que nos ha ayudado, que ha servido mucho para fomentar este liderazgo, para visibilizar el trabajo que estamos haciendo en medicina veterinaria y zootecnia, eh, y donde estamos cada vez más posicionadas las mujeres, es que este siglo, sus características, yo les decía, es un siglo muy veloz. Se oye así como tautológico, o sea, como redundante, pero es veloz porque gracias a la tecnología, la globalización, se vive muy rápido. Las generaciones que nacieron en este siglo nacieron con la tecnología, nacieron ya sensibilizadas con el cumplimiento de sus derechos, donde la salud emocional, donde todos y todas tenemos las mismas oportunidades, donde ese techo de cristal no debería existir. Ese concepto yo lo aprendí cuando tenía creo que 40 años, o sea, y ahorita es parte del lenguaje de quienes han nacido en este siglo, lo cual es muy bueno. Entonces, es un siglo rápido, flexible, enfocado al cliente. También somos una profesión de servicio al cliente, a la sociedad, humanista. Somos humanista, amigable, pero también altamente competitivo. Y lo veíamos en el perfil del egresado y de la egresada. Debemos contar con capacidades, con habilidades blandas, no solo esas habilidades técnicas, sino esas habilidades blandas que nos van a dar elementos para poder ser competitivos, pero donde también escuchamos hablar de, de la salud mental. ¿Por qué? Porque es un siglo humanista también, sí, enfocado al cliente, pero donde estos cambios mundiales con tecnología también son altamente competitivos, desgastan la presión. Estas generaciones, yo lo veo con mis alumnos, con mis sobrinos, están presionados por hacer un examen para obtener un lugar en una universidad y la presión es muy grande, donde se tiene que ver esa supervivencia eh, con la tecnología, con habilidades, pero debe haber un liderazgo en todos los niveles. Y ahorita vamos a ver qué es ese liderazgo transformador, porque no es solo liderazgo. Y las organizaciones también, o sea, vamos de lo que está pasando en el mundo, de lo que se exige a nivel empresarial, a nivel de emprendedurismo, eh, y las organizaciones también han sufrido modificaciones. El factor humano, ya cómo cambia, ¿no? Ya antes era recursos humanos, ahora es factor humano, eh, el capital intelectual, la nueva gerencia, una cultura, la satisfacción del cliente, eficiencia, posicionamiento, o sea,
vemos otro tipo de valores o valores adicionales. Yo algo que les decía, o sea, yo como académica he tenido que actualizarme, he tomado cursos de inteligencia emocional. Yo no sabía lo que era inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño, o sea, esta generación X, y conste que digo generación X, no digo los boomers o demás, eh, pero que a veces te decían, cállate, no llores, o reprimían nuestras emociones. Y vemos que todo eso, pues, en la actualidad decimos, pues sí, es que era dañino, por eso traigo tantos traumas. No, pero pues tenías que crecer con lo que tenías. En la actualidad ya es otro tipo de cultura, ya es otro tipo de enfrentar al mundo. Es como el bienestar animal. A veces hablamos de bienestar animal sin pensar en el animal, cuando bienestar animal es darle las condiciones para que pueda enfrentar a todos esos factores ambientales, ¿no? Ambientales o sociales. Así es lo mismo actualmente con las personas. En las personas debemos dar nuevas competencias. Ya las competencias técnicas, científicas son importantes, obviamente, pero tenemos que adicionarle otras. Comunicación asertiva, visión estratégica, eh, otro tipo de esas habilidades, considerar al cliente, adaptación al cambio, tener otras habilidades, en fin, entonces vemos cómo va cambiando esa sociedad y las mujeres lo estamos haciendo también. Entonces aquí entra esta parte del empoderamiento. El empoderamiento en las mujeres es tener una mayor autonomía, pero también un mayor reconocimiento. Cuando escuchamos esta parte de reconocimiento, pues nos viene a la mente que le llamaban el síndrome, ¿qué era, Evelyn? El síndrome Martina, ¿no? Donde antes los investigadores, pues siempre tenían asistentes mujeres y ellas eran las que hacían las investigaciones, los logros, pero salía nombre de su jefe. Y entonces quedaban opacadas, no se visibilizaban, no se les daba el reconocimiento que debían. Por eso es que en últimas fechas vemos cómo lo que han hecho diferentes agrupaciones es precisamente visibilizar y darles el reconocimiento a quien sí se lo merecía. Entonces, eso es empoderarnos, eh, tener esa autonomía, visibilizarnos en conjunto, no solo trabajar en conjunto, tomar decisiones, tenemos voz, tenemos voto. A veces tenemos que demostrar que sabemos. Entonces, las mujeres aquí tenemos mucho por hacer, tenemos mucho que enfrentar. Y aquí les comparto estos principios para el empoderamiento de las mujeres y esto lo publica la ONU. Para quien quiera la presentación, la doctora Evelyn la tiene y la puede compartir. Entonces, veamos, o sea, a nivel mundial, y no nos podemos quedar atrás porque tenemos esa gran herramienta llamada Objetivo 5 de la Agenda 2030. eh, Debemos llegar a ese máximo nivel de dirección. En nuestro país, pues actualmente tenemos una presidenta, pero nunca hemos tenido una rectora en la UNAM, por ejemplo. Tratar a hombres y mujeres igual, o sea, de manera igual, no lo puse aquí, pero hay encuestas donde se ve cuánto gana un hombre profesionista, o sea, un médico veterinario y una mujer, y las diferencias pues son notables. Respetar y defender los derechos humanos, la no discriminación. A mí me llegaron a decir, oye, fulanita, te puedo ofrecer un cargo, pero ven de mi secretaria técnica. Y yo decía, oh, yo ya tengo doctorado, yo tomo decisiones, o sea, tengo esa capacidad. Y muchas veces no es esperarnos a que nos den, sino con nuestro trabajo luchar, velar por la salud, la seguridad, el bienestar,
promover la educación, el desarrollo profesional, el desarrollo empresarial. Entonces, vemos que el empoderamiento es que crezcamos todos en conjunto. Las mujeres debemos participar en todos los sectores y niveles de actividad económica para construir economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas. Y miren, algo que sí les voy a decir, o sea, en mi experiencia, como mujeres a veces identificamos o tenemos una visión por naturaleza, identificamos aspectos emocionales que a veces en el día a día pasan desapercibidos. Entonces, el objetivo es precisamente eso. Y entonces, el empoderamiento. ¿Y qué pasa con el liderazgo? Y aquí incluso, pues una pregunta de reflexión. ¿El líder nace o se hace? Entonces, yo se los dejo ahí en la mesa, cada quien puede sacar su opinión, yo tengo la propia, pero aquí les dejo dos definiciones. ¿Qué es liderazgo? Capacidad de inspirar y guiar a un equipo humano a que alcance sus metas por más desafiantes que sean. Habilidad de influir positivamente en las personas y hacer que hagan lo que no podrían hacer por sí mismas. A veces necesitamos un empujoncito, a veces necesitamos esa porra o esas manos eh, que, nos, que nos ayuden a trabajar en equipo. Y como mujeres lo hacemos. Y en medicina veterinaria y zootecnia, miren, les quiero compartir, tenemos un WhatsApp de puras médicas veterinarias o tecnistas que se creó hace 2 años. Son más de 1000. Ahorita tengo el dato por 1024. ¿Y saben por qué me lo sé? Porque ya no, el mismo WhatsApp ya no acepta más miembros en el grupo, porque hay otras colegas que eh, han querido ingresar al grupo, pero ya WhatsApp no nos deja. Y ese WhatsApp, cuando nació, no sabíamos, de verdad, no sabíamos así como que qué íbamos a hacer. Y se ha convertido en un espacio de interacción, porque hay de todos los estados, incluso de otros países, y se ha convertido en un espacio de intercambio de conocimientos, de apoyo, de proveedores, incluso de repente hasta de que los hijos o algo así, o sea, que eso es lo menos. O ahora con lo de gusano arrenador, oigan, ¿y cómo le hago para autorizarme? ¿Y cómo le hago para sacar mi certificado? O sea, ha sido un espacio de apoyo, una red donde muchas de nosotras ni nos conocemos. Un líder, y esto es importante, un líder no es aquel que llega a un lugar, es aquel que llega junto con otros, es aquel que sabe que no es perfecto, es aquel que si no sabe pregunta y es aquel que se deja ayudar. Bueno, aquel o aquella. Debes saber quién es. ¿Por qué? Porque debes saber con qué habilidades cuentas para poder saber qué necesitas, si lo puedes hacer o con quién te puedes auxiliar, conocer fortalezas y debilidades. Y a veces eso es hacer un examen de conciencia y es de los peores exámenes que uno puede hacer porque a veces lo que encuentras no te gusta. Saber cómo desplegar tus fuerzas y cómo compensar tus riquezas. Saber lo que quieres, por qué lo quieres y hacia dónde vas. A lo mejor vas a avanzar poquito, pero ese poquito va a ayudar, va a ser un logro. Saber cómo comunicarse con los demás para ganar cooperación y apoyo. Y un líder necesita credibilidad, un líder o una líder. Y cuando hablamos de liderazgo transformador, se refiere a que rompe con lo tradicional. Por eso yo les decía, o sea, finalmente en las sociedades hay comportamientos que se han normalizado y cuando llega alguien
y evidencias que eso no es lo correcto o que hay algún camino mejor, eh, pues lo sienten como una ofensa y no es fácil. ¿Y saben qué? Hay que asumir las consecuencias, porque como lo toman como una ofensa, lo toman algo personal y no es así. Finalmente aquí, un líder o una líder transformadora es construir para mejorar. Implica derribar las pesadas culturas burocráticas metacéntricas y tradicionales. Es indispensable modificar la manera de dirigir a las personas. Digo, esta parte de renovar o morir es extremista, pero eh, ¿cuántas veces no nos hemos topado con ese tipo de situaciones? Oye, es que esto lo podemos hacer mejor, sí, pero aquí así lo hemos hecho y así funciona. Es un gran reto. En papel se ve muy padre, pero en la práctica tenemos que derribar esas murallas llamadas paradigmas. Eh, ¿Y por qué me enfoco a el liderazgo transformador? Porque como ya vimos, es parte de la perspectiva de género, de la evolución, del empoderamiento. No solo es ser líder y ya, sino transformar para mejorar, para cambiar situaciones. No solo es jerarquía, pero es todo un proceso. Y les voy a decir algo, en este proceso hay veces que avanzas un paso y retrocedes dos, pero aquí es tener constancia. El liderazgo femenino en medicina veterinaria y zootecnia no ha sido fácil. Eh, Muchas de nosotras crecimos escuchando que el peor enemigo de una mujer era otra mujer, lo cual es mentira. Yo, mis mejores amigas, mis mejores equipos de trabajo han sido mujeres, pero eran esas frases con las que crecimos, que nos decían y en la actualidad vemos cómo es ese proceso. El líder se forma de manera continua. Los cambios comienzan con uno mismo y es muy difícil. O sea, yo los reto a que traten, los y las reto a que traten de cambiar algo de ustedes mismos y es muy, primero hacer ese examen de conciencia, ¿no? Y esto me encanta porque quiero que vean por qué el liderazgo es un desafío de servir, porque es saber dar lo mejor de nosotros o de nosotras. Es un ejemplo de valores, tenemos que predicar con el ejemplo. Es recursivo en la solución de problemas, es decir, te da esos recursos, esas habilidades para resolver. Valora a las personas. ¿Cuántas veces simplemente necesitamos que nos digan buen trabajo o necesitamos que nos escuchen, ni siquiera buscamos que nos resuelvan? Inspira compromiso, amor, firmeza. Y a veces no es fácil y ahorita es algo que les voy a compartir. Reconocer sus errores y corregirlos. Qué difícil a veces es reconocer me equivoqué. Incluso ante nosotros mismos, ¿eh? Ya no digo frente a otras personas. Ah, perdón, aquí me regreso. Por eso me gusta, porque vean, servir. Por eso es un desafío de servir, porque tenemos que dar. Y a veces ese dar significa ni siquiera recibir algo a cambio. Las características de esa líder transformadora es tener una visión, saber hacia dónde vamos, hacerlo con pasión y créanme, yo no conozco una sola persona que diga me equivoqué de profesión. No debía haber estudiado medicina veterinaria y zootecnia. Todo lo contrario, pero sí es una profesión de mucha responsabilidad, de trabajo constante, de una educación continua permanente. Tenemos que estar estudiando todos los días. Por eso, si alguien alguna vez les dice, ay, es que eres apasionada, a mí de repente me lo dijeron varias veces.
pero era de manera peyorativa, así de, ay, pues, ¿saben qué? La pasión nos ayuda si sabemos hacia dónde vamos. Ser íntegros, dar esa confianza hacia otros, seguir teniendo esa curiosidad, no perder esa curiosidad que muchas veces pues nos hace caer en un estado de confort. El líder arriesga, pero no arriesga a lo tonto, arriesga y arriesga en equipo con conocimientos y sabe a dónde va. Es un pensamiento ganar, ganar, pero hay que ir por partes, porque si queremos hacer muchas cosas, pues ahí sí va a aplicar lo que decía mi abuelita, el que mucho abarca, poco aprieta. Tenemos que ir paso a paso. Es un aprendizaje, todos los días aprendemos. Y lo que les decía, saber escuchar y complementarnos. Ni somos todólogas, ni sabemos todo, ni al contrario, por eso trabajamos en equipos. Y quiero mostrarles estos reconocimientos que ha habido en medicina a mujeres médicas, veterinarias o tecnistas. Sí ha habido, pero muy pocos. Muy pocos. Por eso necesitamos visibilizarnos más. Aquí este premio que se otorga cada año por la Secretaría de Agricultura, con base en la Ley Federal de Sanidad Animal, pues en el 95 a la doctora Aurora Velázquez, en el 92 a la doctora Lynn Schunemann, en 2018 a la doctora Nélida Jiménez, en 2019 a la doctora Yolanda Barrera y en 2022 a la doctora Ofelia Flores. Y gremialmente a estas colegas que no solo han trabajado, miren, ¿por qué hay que reconocer este trabajo gremial? Porque es un trabajo por el que no cobramos. Nuestra satisfacción es apoyar a nuestra profesión y todas ellas no solo han incursionado en la parte gremial, sino son académicas, son formadoras. La doctora Nelly Peña, la doctora María Elena Trujillo, la doctora Zoila Gagiola y la doctora Dora Romero. Bueno, aquí le puse 3, la verdad es que son 4, no, ahora que la actualicé no le cambié. Sí sé sumar, pero ahí me falló, antes de compartirle a Evelyn hay que corregirle eso. Y ellas saben qué, y la doctora, por ejemplo, la doctora Trujillo fue mi maestra. Entonces, cuando predicamos con el ejemplo, motivamos que lleguen al mérito profesional. Tenemos 2, la doctora Luisa Ibarra Alemán, mejor conocida como la doctora Pamela, la doctora Margarita Peña Pérez de Chihuahua. Y en los cargos en la administración pública, sí hay colegas que han llegado a nivel dirección, pero ahí nos encontramos con ese techo de cristal, porque ya a nivel dirección general es muy difícil. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, ya vimos desde cuándo se creó, desde 1853. Solo hemos tenido una directora designada. Ha habido otra, la doctora Coco Lara, pero ella asumió la dirección como decana de Consejo Técnico. Pero quien sí pasó por todo el proceso para la designación fue la doctora María Elena Trujillo, y ella solo estuvo un periodo. Y en el sector público, por ejemplo, hay un cargo donde está específico que siempre debe ser un profesional de la medicina veterinaria y zootecnia, que es la Dirección General de Salud Animal. A la fecha, no ha habido ninguna mujer. En cuanto a los cargos gremiales, desde los años 50 tenemos al Colegio Nacional de Médicos Veterinarios. Este colegio después desapareció y ya formalmente
cambia su nombre a Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México. En 1995, de hecho, les voy a comentar algo. Yo fui la primera gerente. Yo estaba recién titulada, recién egresada, y fue mi primer trabajo como médica veterinaria zootecnista titulada. Fui la primera gerente de la federación. Y eso, miren, ahí aprendí la vida gremial, conocí a todos los presidentes de colegio, que eran una gran mayoría, y esto fue gracias al doctor Héctor Campos López. Y yo le decía, doctor, es que no me van a hacer caso, yo soy mujer, fíjense, o sea, eso, porque así fui educada en casa y yo decía, no me van a hacer caso. O sea, una recién egresada, mujer, y ¿saben qué? Aprendí mucho. O sea, también esos conceptos con los que nos educan y demás, que todo esto ha ido cambiando. En 2024 tuve varios cargos en la misma federación, ya Evelyn también les contaba, en Conevet, o sea, siempre he tratado de participar, de dar mis conocimientos a mi gremio, de construir. Y en 2024 soy la primera mujer que asume la presidencia de la federación. Y saben que es un cargo por elección. Y yo gané las elecciones en 2022, es a nivel nacional, y muchos de los colegas que votaron por mí fue mi trabajo. Como les comenté, yo en esto pues empecé muy joven, recién egresada, conocí a mucha gente, y eso me permitió también conocer esa necesidad que tenemos de que se reconozca a nuestra profesión. Y hay que asumir liderazgo, y hay que enfrentar, y hay que hacer, y hay que ir. Y como mujer, pude descubrir varias cosas. Por ejemplo, pues a veces en campo, en los productores, muchas de las situaciones las resolvían en las cantinas o en los bares. Y así como que como mujer, ¿dónde te quedabas, no? O sea, pero también eso ha cambiado. Actualmente, bueno, en 2025 a 2025, de 33 colegios de profesionales, hay 8 presidentas de colegios estatales. De 31 asociaciones de especialistas, hay 12 presidentas de asociaciones de especialistas, cada vez hay más. Y les quiero compartir, nos hemos tardado un poquito, pero no ha sido cuestión de nosotros en la federación. Estamos ya por publicar. Estas imágenes no las tiene nadie, ¿eh? El primer libro titulado Contribuciones, logros y reconocimientos de mujeres médicas veterinarias o tecnistas de México, donde precisamente el objetivo es visibilizar a todas aquellas. Hicimos una convocatoria en 2020, que fue 2024. Quien quisiera mandar su semblanza con las contribuciones y demás, o si alguien quería enviarla de alguien más, lo podía hacer. Y en 2025 tuvimos nuestro primer Congreso de Mujeres Médicas Veterinarias, que fue en la ciudad de Tepic, en Nayarit. Y también aquí en este libro se integró las memorias de ese Congreso. ¿Y por qué digo próximamente? O sea, el libro ya está, porque estamos tramitando el ISBN ante Indautor. La federación tiene ya su propio sello editorial, y en cuanto nos den el número de ISBN, este libro va a salir. O sea, ya es cuestión ay, yo espero que ya de días. Entonces, este año, de hecho, el segundo congreso va a ser me parece que a finales de septiembre, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Entonces, es un trabajo que tenemos que seguir haciendo en conjunto. El mundo está cambiando, los países, las ciudades y en consecuencia las sociedades también lo están haciendo. La medicina veterinaria y zootecnia está inmersa en esta dinámica, también está evolucionando. El abanico de actividades se ha incrementado, ha evolucionado, lo que genera que no sea una profesión exclusiva para hombres.
como lo fue en sus inicios. Ay, aquí le di mi dedo gordo. Las y los líderes transformadores entienden que nada valen las jerarquías impuestas. Y ahí les va esto, porque muchas veces estos puestos honoríficos se utilizaban como trampolín político y demás. Y en el liderazgo transformador, los puestos siempre pasan. El puesto no debe hacer a la persona, sino la persona hace al puesto, ¿sí? O sea, cuando yo contendí para ser presidenta en la federación, yo no era para decir, ay, soy presidenta de la federación, yo ya había trabajado mucho en la federación. Era para ver qué más podía hacer. Sí, son más responsabilidades, pero también tienes más atribuciones, puedes hacer más cosas. Ahorita como presidenta de la Academia Veterinaria Mexicana también. Entonces, los puestos pasan. La persona es la que queda. ¿Qué hiciste? Y quiero cerrar mi charla con esta diapositiva porque quiero compartirles algo. El liderazgo transformador, el liderazgo de las mujeres, a veces pensamos que las mujeres sí podemos todo, pero ¿saben qué? No existe la mujer maravilla. Las mujeres también nos rompemos, también nos caemos. Ay, pero es que eres muy fuerte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Ay, pero pues tú aguantas todo, tú puedes, tú eres muy fuerte. Al fin que tú sí le sabes. ¿Saben qué no? Las mujeres, las líderes, las directoras, las presidentas, no somos las mujeres maravilla. Pero ¿saben qué? Tenemos una gran fortaleza, que trabajamos en equipos, que trabajamos y hacemos redes de apoyo. Nuestra propia naturaleza de ser mentoras, de ser humanas, de llorar, de enojarnos, ¿por qué no? Construimos. Entonces son esas redes que cuando nos caemos, nos levantan, que cuando nos rompemos, traen el cola loca para pegarnos rápidamente y jalarnos y para arriba. Entonces, pero también debemos saber eso. No existe la mujer maravilla. El cuerpo nos dice, ¿saben qué? Tienes que recuperarte, es parte también de ese liderazgo transformador. Por eso actuamos en equipos. Y si yo no puedo, ahí viene la otra, y ahí viene la otra. Yo les agradezco mucho, traté de dar este panorama y cierro mi charla con esta frase. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Elijamos, elijamos ser líderes, elijamos ser mejores personas, mejores ciudadanos y predicar con el ejemplo. Yo les agradezco mucho y pues estoy a la orden. Aquí está mi correo electrónico y de todas formas con Evelyn pueden tener mi presentación. Nada más hay que cambiarle esa diapositiva. Les agradezco mucho. Muy bien, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. De hecho, ya compartimos la presentación, modificamos esa diapositiva que ahorita vimos que tenía un pequeño error y pues pasamos a las preguntas y algunos comentarios que nos dejaron en el chat. La doctora Wendy Cortés dice, doctora Laura Arbizu para rectora de la UNAM, decretado esto. Sí, vamos por todo. La doctora Nancy Sandoval dice, buenas tardes, disculpe, si no había solicitado la constancia, aún la puedo obtener. Ya les copiamos también el link de ese formulario para que se puedan anotar si requieren. Ya les pasamos la presentación que la pidió la doctora Rosa Elena y el doctor Juan Antonio Montaño Girose dice, muchísimas felicidades por tan excelente e inspiradora plática. La doctora Wendy Cortés dice, la doctora Laura, ¿dónde podemos ver el libro digital de logros de las mujeres veterinarias?
En cuanto tenga ya el ISBN, o sea, está en trámite. Ya en cuanto nos den el ISBN, de inmediato ya se hace la difusión. Sí, Ok, en cuanto lo tengamos, ya hacemos la difusión en redes sociales y en los grupos de WhatsApp y va a estar disponible para descarga en la página de la Federación. muy bien, gracias, doctora. El doctor Palazuelos dice, buenas tardes, me da mucho gusto escuchar palabras de liderazgo enfocado a las mujeres. Sin duda, la participación de la mujer en todo trabajo es importante. Sin él no lograríamos nada. Como bien dice, en la medicina veterinaria el servicio es lo número uno. Le comento que en los últimos 7 años de académico en medicina de fauna silvestre, más del 50% de alumnos fueron mujeres, algo que me dio gusto apoyar. Le felicito por su trayectoria y aportación a la mujer veterinaria. Sí, cada Una- vez hay más. la doctora Rosa Elena informa, nos falta la doctora Patricia Cárdenas, excelente médico. Doctora Nancy Sandoval dice, ¿cuándo será el evento de Morelia, Michoacán, que acaba de mencionar, doctora? Me interesa. Eh, ya va a salir el cartel, no me acuerdo las fechas, pero ya están las fechas. Le voy a pedir a Misael si ya tienen el cartel. Eh, no quiero darles falsa, mala información. Mejor le pregunto bien a Misael y les compartimos por las redes, las fechas. Gracias. El doctor Roberto Montes de Oca Jiménez dice, muchísimas felicidades, doctor Arbizu, por la visión transformadora de la profesión y de las compañeras colegas médicas veterinarias. Enhorabuena por abanderar los cambios fundamentales en pro de las colegas en nuestra sociedad y coincido con usted que lo importante son las personas. Un abrazo fraterno. Gracias, doctor Roberto. Tenemos muchísimas más felicitaciones y a ver, tenemos acá. Wendy Cortés dice, muy buena plática como siempre, un gusto escucharla y vamos siguiendo el camino bien estructurado que usted está construyendo para todo el gremio veterinario. Patricia Cárdenas dice, nos vemos en septiembre en Morelia. Gerardo Guillermo Palma, buenas tardes, excelente plática. ¿Me pueden compartir la plática? Ahorita la volvemos a subir. Antonio Ortiz, como siempre, Mi una gran maestro. plática. Y mi pregunta, ¿en la FMVZ de la UNAM existen bustos de las médicas veterinarias o tecnistas? Y si no, ¿cuál es la causa? No sé. Qué buena pregunta, porque creo que sí, todos los bustos son de doctores. ¡Ah! Lo voy a investigar, doctor. Y hacemos la consulta, a lo mejor en San Jacinto. Le voy a preguntar a Rodrigo Merino. Gracias. Ya volvimos a enviar ahorita la presentación, a ver si la logran ver. Si no la logran ver, ahorita la volvimos a enviar. Un segundito. A ver, dice, comparten la liga de registro, porfa. Ahorita la volvemos a enviar. Quique dice, hola, soy Quique de la Federación. La charla es para el Congreso de Morelia. Son las fechas del 23 al 25 de septiembre. Ahí está ya las fechas. Gracias, Quique. La doctora Patricia Cárdenas dice, no me lo podría perder. La doctora Arbizu siempre tiene una visión diferente e innovadora. Ay, gracias, doctora. Muy bien, me parece que son todas las preguntas por el momento, pero aquí tengo algunas más anotadas, doctora. Sí, de todas Eh, formas tienen mi correo electrónico y me las pueden hacer llegar. a ver, tengo una. Dice, ¿hubo algún momento durante la formación o durante su trayectoria profesional que marcara significativamente su vocación? Sí, bueno, yo siempre supe que iba a ser médica veterinaria. Bueno, no siempre. Les voy a ser sincera, cuando yo entré al bachillerato, yo iba a estudiar matemáticas aplicadas a la computación, pero resulta que en tercer semestre tuve un maestro al que no le entendí nada de matemáticas, pero tuve un excelente maestro de biología. Y ahí fue donde cambié y yo me metí en un libro. Yo no tengo familiares, bueno, no tenía, ahorita sí ya tengo primas que son médicas veterinarias, pero yo no tenía familiares, incluso que tuvieran una carrera. Y cuando yo le dije a mi papá, bueno, vi qué carrera iba a estudiar, pero dije, biología se me hacía así como muy general. Medicina humana, dije, no.
me muero con el primero que se me muera. Y en el libro de orientación vocacional que tenía la UNAM, yo me puse a leer todo lo que hacía un médico veterinario zootecnista y me enamoré de la profesión en papel. O sea, yo nunca pensé que iba a ser clínica, pero cuando conocí en papel la carrera, dije, de aquí soy. El principal inconveniente fue que mi papá no quería que estudiara yo esa carrera. Él quería que fuera yo, ¿y qué es la vida, no? Él quería que fuera o médica o abogada. Ya después se la hice realidad, no soy abogada, pero me dedico a la legislación. Pero porque él creía que pues nada más, o sea, la concepción que tienen todos, ¿no? De lo que hace un médico veterinario, pero desde que estudié esta carrera, y yo tengo dos carreras, pero créanme, todo lo aplico a medicina veterinaria. eh, Ahí se marcó, cuando yo leí lo que hacía el profesionista, me enamoré de la profesión y no me he arrepentido. Todo lo demás que he estudiado y que he hecho es para mi carrera como médica veterinaria. O sea, posteriormente, también les voy a decir algo. El hecho de dedicarme a la legislación fue porque yo entré a estudiar la otra licenciatura. Yo lo que hago es derecho administrativo. Entonces vi cómo en mi profesión eh, los profesionistas, perdón por la redundancia, pero los profesionistas incumplíamos mucho con la legislación por desconocimiento, porque nos daba flojera leer, porque no le dábamos importancia. Y de hecho es mi tesis de maestría. Y ahí se marcó, les estoy hablando que yo elegí ese tema hace más de 20 años. Entonces, si bien he incursionado en otras áreas, en otras carreras, todo lo he venido haciendo para construir mi profesión. Y aquí, bueno, algo que me ha dado mucho gusto es ver que en el WhatsApp de mujeres médicas veterinarias hay muchas que se dedican a legislación y eso me dio mucho gusto porque por muchos años, no se crean, me sentí sola porque de repente decían, ay, viene eso de las leyes, ay, ¿cómo das clase? O sea, eh, como que yo sentía que se minimizaba lo que a mí tanto me gustaba, pero eso sí se los puedo compartir. Y creo que el manejar la legislación ha permitido que no se me tache de conflictiva o de apasionada sin conocimiento, porque pues siempre tengo ese argumento legal. Entonces, y otra cosa que les voy a compartir es que pues siempre a donde voy, tengo amigos, tengo amigas, tengo alumnas, alumnos. Entonces, yo veo a mi gremio como una gran familia. Y como todas las familias, ni somos perfectos, pero, pero créanme, disfruto lo que hago, amo lo que hago y eso me motiva a, a trabajar aún con más empeño. Por eso también les agradezco sus comentarios. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta más. La doctora Ana Maldonado dice, doctora, durante su trayectoria de médico veterinario, ¿te has topado con bullying laboral? Y si es así, ¿cómo lo has enfrentado? Les voy a decir algo que nunca, ya lo dije muchos años después, pero como muchas, sufrí acoso. Acoso, yo estaba recién egresada, yo todavía, muchos saben que fui basquetbolista. En esa época, pues yo estaba muy fuerte, o sea, eran 80 kilos de puro músculo. Y de repente en la oficina, en uno de mis primeros trabajos, pues llegó una persona, un alto directivo, de la edad de mi papá, por cierto, yo tenía 23 años, creo, y me empezó a acosar. O sea, me empezó así a por la espalda, me llegó por la espalda, y la verdad yo me espanté mucho.
Pero en ese momento lo único que hice fue poner mis brazos, mis manos así y lo empujé. Y me acuerdo que me dijo, dame un beso. Yo la verdad no sabía ni cómo reaccionar, eh, pero lo que hice fue empujarlo y como yo era muy fuerte, pues sí lo aventé y me acuerdo que yo le dije, yo no soy de esas. Y como pude, guardé todas mis cosas porque estaba yo sola en la oficina y me salí. Y me dio tanto miedo por la sorpresa, eh, y en mi mente era, ¿qué hago? O sea, les estoy hablando de 1994. Y yo decía, ¿qué hago? ¿A quién le digo? Vean, o sea, y eso, por eso también eso me ha marcado mucho. Y aunque no soy abogada, pues he estado en muchas comisiones, he atendido casos de violencia de género, violaciones, eh, bullying, acoso. En ese momento yo no sabía qué hacer, yo no sabía a quién dirigirme. Casualmente todos mis jefes eran hombres y eran amigos entre ellos y eran amigos de esa persona. Entonces, pero les voy a decir algo, eso no paró ahí, porque esta persona seguía insistiendo. ¿Cómo lo resolví? Me acuerdo que yo le dije a otra amiga, y esa otra amiga me dijo, ay, Lauris, es que ese cuate a mí me dio un beso y yo decía, guácala, o sea, ya a mí me fue bien, ¿no? Y yo dije, es que si yo le digo a alguien, no me van a creer. O sea, eso les estoy hablando pues del 94. No me van a creer. Entonces, lo que yo hice, bueno, también pensé en golpearlo, ¿no? Pero dije, si lo golpeo, pues era yo muy fuerte, dije, igual entonces sí fue, más que bullying, fue ese acoso sexual, incluso hostigamiento. Ahorita yo sé que eso es hostigamiento, no había esos lugares, donde decir, oye, me está pasando esto, ¿qué hago? Lo demando, lo denuncio. Y cuando empiezo a decirle así a mis amigas cercanas, a todas ellas les había hecho algo. Entonces yo dije, esto lo tengo que resolver yo. En ese tiempo, bueno, yo trabajaba ahí fue cuando fui gerente en la Federación de Médicos Veterinarios y había una secretaria, quizá ustedes la recuerdan, la señora Rina. Y la forma en que lo resolví fue, le hablé con la señora Rina, le dije, señora Rina, cuando venga fulanito, nunca me deje sola con él. Pero fue algo bien desagradable, porque no podía yo denunciarlo, porque no había esos procedimientos, porque sí sientes culpa, porque dices, es que a lo mejor yo hice algo que le di entrada o no, claro que no, ahorita yo sé que eso no fue así. Eh, Tratas de ocultarlo, de esconderlo y de resolverlo. Entonces, sí, sufrí ese acoso, lo resolví a mi modo y se resolvió de manera satisfactoria. Con los años pude platicarlo, eh, y es de la edad de mi papá. Entonces, sí, eso también me sirvió como experiencia de vida para poder ayudar a otras. Entonces, son cosas agradables. A mí de repente, eh, cuando ya empieza a ver estos protocolos de género y todo eso, de violencia de género, me decían, es que ¿por qué no denunció antes? Porque no puedes. No es que no quieras, no puedes. Entonces, sí les puedo compartir ahorita esto. No puedo decir que con los años me hice amiga de esa persona, o sea, lo evité siempre, pero, y yo creo que así como ese hay muchos casos. Lo pude resolver de manera satisfactoria, sí, pero no es algo que debiera suceder. Por eso también, aun cuando no son cosas agradables, he estado en comisiones de género,
pues para tratar de ver cómo puedo apoyar a otras y a otros, porque esto no es exclusiva de mujeres, ¿eh? Eso les podría compartir más que bullying, el acoso sexual. Doctora, muchísimas gracias. Lamentamos pues esta última parte que ha sufrido y estoy segura de que muchas otras mujeres también hemos pasado por situaciones similares. Muy bien, pues ya para concluir esta sesión, como ustedes saben, generalmente está dirigido para aspirantes y para estudiantes. Me gustaría que la doctora nos pudiera compartir un mensaje para aspirantes y estudiantes que nos acompañan y nos están viendo el día de hoy y que sueñan con generar un impacto positivo en la sociedad a través de la medicina veterinaria. ¿Nos podría dar un mensaje para ellos, doctora? Sí, claro, claro. Yo como formadora, miren, evalúen, porque yo les acabo de decir que nunca me he arrepentido de haber elegido esta profesión, que me enamoré en el papel, en el libro que leí, todo lo que hacía. Ustedes evalúen porque también no es una profesión que sea para todos o todas. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen la impresión solo de lo que ven en la televisión o de lo que les han contado. Y esta es una profesión muy amplia, con muchas actividades, pero si deciden estudiarla, no se van a arrepentir. Pero hay que estudiar y nunca, nunca van a dejar de estudiar, porque es una profesión donde usamos el método científico, donde la ciencia avanza, donde somos responsables de vidas, donde debemos actuar con conocimiento científico, con legislación y con ética profesional. Entonces, el mensaje es muy sencillo. Si deciden hacerlo, nunca se van a arrepentir, pero también es una gran responsabilidad de todos los días. Ese sería el mensaje, Evelyn. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos parte de su historia profesional y personal. Sus experiencias definitivamente nos recuerdan que la medicina veterinaria es una profesión con múltiples caminos de desarrollo y de compromiso. También de la preparación constante y de la ética y vocación que tenemos, ¿no? Que nos pueden abrir muchísimas oportunidades que pueden trascender espacios tradicionales del ejercicio profesional. A quienes nos están acompañando, muchísimas gracias por formar parte de este anecdotario y esperamos que esta conversación les haya permitido conocer una perspectiva distinta de la profesión y sobre todo les motive a construir sus propios proyectos de vida y el servicio a la sociedad que pues tiene esta profesión. Bueno, pues le Oye, damos un Evelyn, fuerte... Sí, dígame. algo que me faltó. Y van a Sí, tener muchas amigas y amigos sí. y mucha gente y muchas redes de apoyo, porque trabajamos así, en apoyo, apoyándonos todos y todas. Perdón, pero me faltó eso. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien. Bueno, pues ya para concluir, cada trayectoria profesional comienza con una decisión. Entonces, esperemos que este tipo de charlas pueda aperturarles más, tomar esa decisión y hasta dónde irse dirigiendo en el futuro, ¿no? La medicina veterinaria definitivamente es un campo gigantesco que esperamos que les guste mucho a estos aspirantes y estudiantes. Así que les invitamos a seguir participando en estas actividades de la primer feria vocacional del CONEVER y mantenerse atentos a nuestras próximas charlas en redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y bueno, nos vemos pronto en una siguiente sesión. Gracias. Saludos, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Adiós.